Faltan pocas horas para que en La Habana y Washington, Estados Unidos y Cuba abran sus embajadas que permanecían cerradas desde 1961. Para mañana se tiene previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el canciller cubano Bruno Rodríguez se reúnan en la capital estadounidense después de una ceremonia con motivo de la reapertura de las embajadas. Pasaron más de 50 años antes de que se anunciara una fecha para la reapertura de embajadas. Desde 1961 han permanecido cerradas las sedes diplomáticas. ¿Cómo inició el deterioro de las relaciones? La ruptura de la amistad entre Estados Unidos y Cuba fue oficializada el 3 de enero de 1961 por el presidente Dwight Eisenhower, días antes de traspasar el poder a John F. Kennedy. La radical decisión de Eisenhower se dio luego de que el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, acusara a la Unión Americana de introducir a presuntos conspiradores y terroristas a la isla. Fue así como el personal de cada embajada redujo de 69 a 11 funcionarios. Esta fue una de las tantas diferencias entre Estados Unidos y Cuba desde que llegó al poder Fidel Castro en 1959, pues sus políticas afectaban negativamente los intereses del gobierno estadounidense. Muestra de ello fueron la ley de reforma agraria que permitió expropiar latifundios o el programa de nacionalización de empresas que afectó a numerosas compañías de la Unión Americana. Hechos que distanciaron a Estados Unidos y a Cuba. El enojo de las autoridades estadounidenses también fue ocasionado por varias acusaciones que el régimen cubano emitió en su contra, como hacer parte de un bombardeo registrado en la capital de la isla o la invasión de sus aguas territoriales con un submarino. Cada acción de Fidel Castro parecía ser una gota que rebosaba la copa de Estados Unidos. En 1970, el gobierno estadounidense decretó el embargo a las expropiaciones cubanas y creó un fondo de ayuda económica para refugiados cubanos. La tensión entre Washington y La Habana se ubicó en su punto más crítico en 1962, después de que el líder soviético Nikita Khrushchev anunciara que defendería el país caribeño con proyectiles. Sin embargo, meses atrás se había registrado otra crisis, tras la fallida invasión de Bahía Cochinos, una operación militar protagonizada por 1.500 exiliados cubanos en Miami, entrenados por la CIA. Desde entonces, Cuba y Estados Unidos han vivido dándose la espalda, al tiempo que Washington fue adoptando medidas legales para afianzar el embargo del régimen comunista. ¡Viva su espíritu de combate! Durante medio siglo de odios y rencores, ¿cómo lo manejaron? Hasta finales de 1990, dos naciones se hicieron cargo de la cobertura diplomática para los intereses de cada país. Suiza lo hacía por Estados Unidos y Checoslovaquia con Cuba. Sin embargo, en 1991, Suiza se encargó de ambas representaciones. Y para ahondar en este tema, quiero saludar a Osvaldo Moreno, analista internacional, que nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Una buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, un gran saludo a NTN4 del Canal de las Américas, a la orden. Un placer. ¿Cuál es el futuro de esta nueva relación Estados Unidos-Cuba cuando mucho de lo que los distanciaba en nada ha cambiado? Un ejemplo es la represión del régimen de los Castro hacia sus detractores, hacia la disidencia. Bueno, es un tema que prácticamente lo heredamos desde la Guerra Fría, digamos que son los últimos rezagos de esa etapa de la historia universal, ni siquiera del Occidente. Y en este caso de dos países que estando tan cerca prácticamente de Cuba a la Florida no hay ni 80 millas, sumado a los temas de derechos humanos, que son dos países que tienen, digamos, una deuda pendiente en esa materia, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos con el Centro Internacional de Torturas en la base naval de Guantánamo y el gobierno de Cuba con la represión hacia la disidencia, que es un tema que suponemos o se ha tratado dentro de las mesas de negociación, ¿no? Y con algunos temas o tópicos comerciales. Sin embargo, es positivo que este tipo de actividades se hagan y sin embargo que ambos países, porque esto es una negociación, en las negociaciones se cede y se recibe, lleguen a un acuerdo que finalmente fortalezca los derechos humanos en el hemisferio. ¿Cuál es su apreciación en general sobre el acercamiento? Pues, ¿quién tenía la mayor necesidad de que le tendieran la mano, Estados Unidos o Cuba? Mire, yo creo que hay un escenario geopolítico mucho más amplio, ¿no? Estados Unidos ha tenido un descuido en la región, ¿no? Ser potencia única no es fácil, ¿no? Lo fue difícil para todos los romanos, lo fue difícil para los españoles, para los ingleses. Todo imperio tiene complicaciones para sostener su poder. Y hubo un descuido, creo yo, sobre todo con América Latina. A mí en lo personal me parece una concesión imperial o algo así como un acercamiento hacia la región, una región que ha sido descuidada y eso es fácil de verlo, no solo en las cifras, sino en los hechos. China hoy por hoy está convirtiéndose en el mayor acreedor
de los países de Latinoamérica. Acaban de están por construir un canal como el de Panamá en Nicaragua, están haciendo algunas obras de infraestructura en México, cerca de su frontera. Y Rusia es el mayor proveedor de armamento, en este caso de industria bélica, para Latinoamérica. Entonces eso de alguna manera ha generado un llamado de atención en la política exterior norteamericana, y a mí, como les repito, desde mi punto de vista, me parece un acercamiento, obviamente, con la intervención del Papa Francisco, o igual otro aspecto geopolítico, con un papado que no es como los papados que están habituados a vivir, ¿no? Como el caso de Juan Pablo II, que tuvo otra óptica, otra visión. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que es más un acercamiento hacia Latinoamérica, sobre todo con México. México ha votado permanentemente en todos los gobiernos del PRI, por lo menos en la administración, como hay ahora el presidente Peña Nieto, para poderse acercar hacia los países de la región por esta, digamos que, invasión crediticia china y de material bélico de parte de Rusia. Señor Moreno, Cuba, aliado de Venezuela, Estados Unidos no se la lleva bien con Venezuela. Con este acercamiento, este apretón de manos que se dan Raúl Castro y Barack Obama, ¿se estaría enviando algún mensaje también a Venezuela? Bueno, mire, una cosa es la retórica, otra cosa es lo que nosotros como analistas, ustedes como medios discutimos, analizamos, pero la realidad geopolítica suele ser un poco distinta, ¿no? El comercio finalmente une a todos estos gobiernos, sea usted de izquierda, de centro, de democracia, semidemocracia, como quiera la gente llamarlo, ¿no? Pero hoy por hoy Estados Unidos es el mayor comprador de petróleo venezolano, es uno de los mayores clientes de Venezuela en ese aspecto, ¿no? Algunas refinerías venezolanas están en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, en la parte retórica, usted ve obviamente a Kerry decir una cosa, a la canciller venezolana otra, a Maduro una cosa, pero en la práctica, finalmente, yo no creo en lo personal que se afecte un poco esa relación, todo lo contrario. Creo que aquí sí habría que hacer un análisis un poco del manejo que ha tenido la inteligencia cubana los últimos 50 años, no han lidiado con la KGB, con la CIA en su momento, con los venezolanos, en este momento otra vez con los norteamericanos. Entonces yo creo que ahí hay una habilidad bastante interesante de parte de la inteligencia cubana, ¿no? Ahora habría que, de alguna manera, ahí sí yo creo presionar para que haya un poco más, o sobre todo una apertura democrática, ¿no? Que haya pluralidad partidista, que creo que en eso concordamos liberales, socialistas, demócratas, cristianos, etcétera. Cuba, antes del anuncio hecho por ambos presidentes, Barack Obama y Raúl Castro, ya exigía respeto a su sistema político y de gobierno, que no es precisamente del agrado de Estados Unidos. Le pregunto, ¿está Cuba en posición de poner sobre la mesa condiciones? Bueno, los estados cuando negocian o cuando necesitan una mesa están en teoría en igualdad de condiciones, ¿no? Ese es un cambio que creo que Estados Unidos ha entendido un poco, sobre todo con la región, ¿no? Un poco el mirar hacia, como le comentaba al principio de la entrevista, al Lejano Oriente, al Mediano Oriente, a todas partes. Hubo un descuido, creo yo, que eso generó un poco el surgimiento de liderazgo populista o democrático, o como usted quiera llamarlo, pero de alguna manera son dos estados soberanos, digamos, y dentro de los marcos de la institucionalidad de sus estados, que tampoco podría yo ser la policía o la autoridad moral para los Estados Unidos, menos para el gobierno cubano, pero sí podría apreciar de que definitivamente hay una conversación de iguales, ¿no? Eso es lo que ha hecho el presidente Obama y bueno, vamos a ver, esperemos, insisto, desde un punto de vista personal de que esta apertura, sobre todo el tema del embargo, que está comprobado que no ha sido efectivo y todo lo contrario, ha terminado reivindicando al gobierno cubano, que nos conduzca a una democracia amplia y pluripartidista, al menos eso desde mi punto de vista como demócrata convencido que soy. Usted hablaba de la influencia de China como aliado económico en América Latina, que obviamente estaría desplazando a Estados Unidos. Cuando vemos que Estados Unidos de alguna manera se acerca también a Irán y a través de este acuerdo pactado entre las 6 potencias de Occidente y la República Islámica, pero también se da la mano con Cuba, es como un primer paso también como para volver a lo que fue Estados Unidos, ese aliado número 1 aquí en el continente o en la región. Bueno, el aliado natural de toda potencia son sus vecinos, digamos, continentales, sus vecinos hemisféricos, ¿no? Lamentablemente, y el mismo presidente Obama lo ha dicho, la diplomacia norteamericana ha cometido algunos errores, también algunos aciertos, ¿no? Pero en ese caso, y como le decía, esta infiltración o esta introducción del poderío chino a nivel económico, del tema bélico a nivel ruso, ha generado algunos contratiempos. Ahora, el otro día que la mayoría de latinoamericanos dormíamos plácidamente, Estados Unidos llegaba a un acuerdo con Irán, en lo personal estoy de acuerdo con todo aquello que conlleve la paz,
Pero sin embargo ese acuerdo comercial es posible que casi duplique la oferta petrolera en el mundo, ¿no? Y eso por una lógica elemental. No soy economista, pero no hay que ser sabio para saber que el exceso de oferta de alguna manera baja los precios. Eso va a generar una baja en los precios, definitivamente, y sería un poco irónico que un acto de guerra como la guerra de Irak, que condenamos todos, terminó beneficiándonos a los países, en este caso Ecuador, Venezuela, petroleros, y un acto de paz va a terminar eventualmente, esperemos que no, perjudicándonos. Entonces, finalmente la globalización se refleja también en las relaciones internacionales y en el aspecto geopolítico, ¿no? Todo de alguna manera está relacionado. Bien, agradecemos a Osvaldo Moreno, analista internacional, quien nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana. Gracias, un gran abrazo al Canal de las Américas. Buenas tardes. Un placer, una buena tarde.